todavía 2 minutitos más, a ver, ¿quiénes más están? ¿Quiénes más entran? Hola. Tu hija pues me bota también a la casita, se sale. Bueno, antes de que corra el tiempo, vamos a empezar ya. Hoy día voy a dar el tema de exámenes complementarios que corresponde a semiología, como hemos dado en 3 partes, con la doctora Chipana, la doctora Vargas. La segunda parte es esta, ¿listo? Vamos a hablar de algunos exámenes complementarios que son importantes en la parte ginecológica. Ya, vamos a empezar con la citología o Papa Nicolau. ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces vamos a hacer una definición del Papa Nicolau. ¿Qué es el Papa Nicolau? Una citología de Pap. Ya, es un examen citológico que consiste en tomar una muestra de las células del cuello uterino. Ya. Del cuello uterino y a veces de la vagina cuando queremos hacer un estudio hormonal. ¿Listo? Esta prueba puede mostrarnos varias cosas. Una infección, por ejemplo, cuando hay presencia de bacterias, de hongos, ya procesos inflamatorios a través del cambio de las células, ¿sí? La presencia de células anormales o del cáncer, pero en sí tiene una finalidad del Papa Nicolau, ya buscar células anormales o precancerosas o cancerosas, ¿listo? Tiene una sensibilidad de un 80% y una especificidad de 99%. Sin embargo, pueden haber falsos negativos entre un 6 a 55%, dependiendo de cómo se tome la muestra, ¿listo? Esos falsos negativos generalmente son por mala toma, por mala técnica, por mala fijación y a veces por mala lectura de parte del patólogo también. No siempre tenemos la culpa nosotros que tomamos la muestra, ¿no ven? ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando nosotros indicamos que una paciente debe tomarse un Papa Nicolau, ya está indicado en todas las mujeres que hayan iniciado su actividad sexual. Listo, a cualquier edad, ya sean adolescentes, adultas mayores, listo. Entonces, toda paciente que haya iniciado actividad sexual puede tomarse un Papa Nicolau. En pacientes vírgenes o núbil, a la virgen le decimos núbil con B larga, no podemos tomar el Papa Nicolau ya que el himen está íntegro y no podemos introducir el espéculo en una vagina que no se haya roto el himen, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. A veces las señoras nos preguntan, ¿no? ¿La puedo traer a mi hijita? ¿Ha iniciado actividad? Entonces no se puede, ¿ya? Van a tener en cuenta eso. Trabajadoras sexuales que son un grupo de riesgo por la alta incidencia de papilomavirus, que es una de las causas de cáncer de cuello uterino. Mujeres con múltiples compañeros sexuales, mujeres con compañeros que tienen múltiples parejas, ya, pacientes que tienen sangrados anormales, que también tenemos que sospechar que puede haber una lesión precancerosa porque es un signo de lesiones precancerosas o cáncer en estados iniciales. Y todas las pacientes que no se hayan hecho un Papa Nicolau un año atrás, ¿listo? El embarazo no contraindica que tomemos el examen, inclusive en el control prenatal hay una casilla, ustedes van a ver cuando pasen obstetricia, en el carnet, en la hoja amarilla, en el CLAP, hay una casilla donde dice Papa Nicolau anterior y tenemos que poner fecha, Papa actual se toma o no se toma, ¿listo? Lo que nosotros tratamos de hacer en el prenatal es en la primera consulta, cuando estamos captando a la paciente, tomarle todos sus laboratorios, su ecografía de ingreso y de paso un Papa Nicolau, ¿ya? Entonces no está contraindicado. Antecedentes, mujeres que tengan antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, especialmente la condilomatosis, o que se hayan hecho un estudio que se llama captura híbrida, donde le han detectado que sí es portadora de papilomavirus, ¿listo? Mujeres fumadoras que obviamente tienen alto riesgo de tener cáncer,
de cualquier órgano, pero también de cuello uterino. Mujeres que toman anticonceptivos orales, también tenemos que tomar muestras. Mujeres inmunodeprimidas, que son nuestros grupos de riesgo, ya específicamente. Pero en sí, paciente sana también tiene la obligación de tomarse un Papá Nicolau anualmente, ¿listo? Como aquí dice, generalmente es anual. Toda mujer debe someterse a una prueba de Papá Nicolau luego de haber iniciado su actividad sexual. ¿Por qué? Por el riesgo de contagio de ITS, especialmente del papilomavirus, ¿listo? Si después de 3 años consecutivos todos sus resultados dan negativos, entonces podríamos espaciarlo cada 2 años, siempre y cuando no hayan otros antecedentes que puedan predisponer a la paciente a tener lesiones cancerosas o precancerosas. Por ejemplo, antecedente familiar, si su mamá o alguien en la familia ha cursado con cáncer, ella tiene mayor riesgo. Entonces, por más que sus Papá Nicolau de los 3 últimos años sean positivos, ella se considera una paciente de riesgo, por lo tanto tenemos que controlar. Si, digamos, tiene antecedente de haber tenido en algún momento condilomatosis y tenemos sus 3 últimos PAPs también negativos, igualito la paciente es una paciente de riesgo, por lo tanto no podemos espaciar la toma de muestra, ¿listo? En las pacientes que son trabajadoras sexuales, nosotros tenemos un centro de salud de la terminal al frente, ¿no ves? No sé, no me acuerdo qué se llama, tiene un nombre, pero ese centro que pertenece a la caja. Ahí nosotros sacamos los carnets de salud, ya sea para sacar algún negocio que tenga que ver con alimentación, ahí está, con alimentación, ahí encima, un ratito. Con alimentos, carnicería, ustedes van a ver que todos tienen un permiso sanitario. Ahí mismo las trabajadoras sexuales también tienen que sacar un permiso, ¿no? Entonces a ellas se les toma el Papá Nicolau cada 6 meses por el alto riesgo de lesiones preinvasoras, ¿listo? La técnica es bien fácil. Se considera un estudio de screening porque es un estudio barato, se puede aplicar a grandes poblaciones y es de fácil aplicación, ¿ya? Entonces, la técnica es bien fácil. Se usa un espéculo de acuerdo al tamaño de la paciente, ya, no solamente al tamaño de la paciente, hay espéculos de distintos tamaños, hay grandes, chiquititos, con espátula larga, ya mucho va a depender de la constitución de la paciente. Por ejemplo, si es una paciente obesa, obviamente no vamos a poder usar un espéculo mediano o pequeño, ¿sí? Porque la grasa que también tiene en la vagina no nos va a permitir ver bien el cuello uterino, entonces tenemos que usar un espéculo grande. En las pacientes que han tenido múltiples partos, igual la vagina es bien, tiene, como les digo, es elástica y las paredes laterales pueden meterse dentro del espéculo cuando es chiquito y no nos permiten la visibilidad adecuada del cervix, ¿listo? Entonces ustedes a medida que vayan haciendo el examen ginecológico de diferentes pacientes ya van a aprender a calcular qué tipo de espéculo se debe usar, ¿listo? Si hay mucho moco en vagina, primero podemos hacer una limpiecita con una torundita de algodón o una gasita, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que no debemos usar ningún tipo de lubricante ni soluciones, ni lubricar el espéculo, ni soluciones para hacer la limpieza, ¿listo? Tenemos que usar guantes que sean libres de talco, lastimosamente eso no existe, ¿no? Pero, por ejemplo, los dediles que nos dan en caja, los ordinarios, esos que usamos no tienen mucho talco. Entonces, tener cuidado en que la muestra que vayamos a tomar no se contamine con el talco. Necesitamos un portaobjeto que esté limpio, que no esté rayado y usarlo de forma adecuada. Ustedes ven que en un extremo el espéculo tiene un lado cribado, ¿no ven? Entonces tenemos que ver que ese ladito cribadito donde vamos a poner los datos de la paciente, agarrarlo de ese lado, ¿no? Entonces, y esté del lado adecuado, ¿ya? Entonces, podemos tomar muestras de distintos lugares, pero lo ideal es que se tome del exocervix, del endocervix y a veces tomamos también del fondo de saco cuando queremos hacer un estudio hormonal. Usamos las espátulas de aire, que son las espátulas de maderita, que actualmente se están ya descontinuando en algunos lugares porque ya tenemos más acceso a los cepillos endocervicales, ¿listo? Entonces, introducimos ya sea la espátula de aire o el cepillito dentro del
conducto endocervical y hacemos un giro de 360 grados y la muestra que recogemos tenemos que extenderla en el portaobjetos y fijarla, ya sea en unas fuentes con alcohol al 95% o con el fijador que usamos nosotros, el fijador de pelo, a una distancia de 20 a 30 centímetros solamente con un pap, ¿ya? Aquí ustedes ven un dibujito donde estamos tomando la muestra. Sí, miren, este es un cepillo endocervical, se introduce en el orificio cervical y se da un giro entero, ¿ya? Y aquí estamos usando una espátula de aire, primero con el extremo que tiene un extremo bifurcado, ya con el que vamos a tomar del endocervix y con este del exocervix, ¿listo? Y obviamente el cepillo. Aquí ustedes ven otra fotito más grande donde se ve un poquito mejor, ¿ya? Aquí hay una foto real, ¿sí? Miren, con este pico estamos tomando del endocervix y con el otro del exocervix. Y podríamos en algunos casos, cuando no tenemos cepillo endocervical y necesitamos tomar una muestra adecuada, entonces usar un hisopo, pero no es lo ideal, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que este es un cepillito y se introduce de esta manera en el orificio endocervical y se hace un giro de 360 grados para tomar una buena muestra. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo tengo que darle a la paciente para que se tome un PAP adecuado? No debe tener relaciones sexuales las últimas 48 horas. No debe tener aseos vaginales o duchas vaginales. Algunas mujeres tienen la costumbre de usar peras para asearse internamente la vagina, entonces tenemos que encargarle que no haga eso. No debe estar recibiendo ninguna medicación en la vagina, por ejemplo, óvulos o cremas endovaginales, ¿listo? Y obviamente tampoco tiene que estar con su menstruación o de estar con alguna hemorragia, ¿ya? ¿Cuáles son los errores que normalmente nosotros cometemos cuando no tomamos una buena muestra? ¿Sí? Cuando hay mucha secreción, entonces no hacemos una limpieza adecuada y lo que tomamos es más secreción que células endocervicales, entonces hay un error para el diagnóstico. ¿Sí? Que hayan defectos en la fijación, a veces no fijamos bien, ¿ya? Que hayan defectos en la tinción o en el reporte del patólogo también, entonces tenemos que pedir otra lectura o tenemos que tomar otra muestra en todo caso, ¿listo? Y obviamente tenemos que tener mucho cuidado en no equivocarnos de paciente. A veces no nos tomamos el tiempo de identificar la placa, donde hay que poner el nombre, la edad y la fecha de toma de la paciente, y el sobrecito donde vamos a guardar la plaquita tampoco lo identificamos y se pueden mezclar las muestras. Entonces, bien importante que nosotros tengamos cuidado en eso, ¿listo? Bueno, en el diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Ya les había dicho, nos puede ayudar para identificar algunas infecciones por tricomona, por cándida, algunas bacterias que forman parte de la flora intestinal, especialmente la Escherichia coli, actinomyces, ¿ya? Entonces, sí nos ayuda, pero no es la finalidad del Papá Nicolau. La finalidad es buscar alteraciones en la forma de la célula para descartar lesiones precancerosas o cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Hay a veces, acompañando a las infecciones, otras modificaciones que son reactivas a las infecciones que la paciente está cursando. Por ejemplo, podemos ver también células de inflamación, podemos ver atrofia cuando la paciente está en época de menopausia, podemos ver células atróficas, ¿ya? Podemos ver también cuando estamos tomando la muestra que los hilos de la T de cobre están protruyendo por el orificio cervical. Entonces, no solamente nos sirve para diagnosticar cáncer de cuello uterino, nos puede ayudar también a ver qué tipo de infección tiene y si es que tiene alguna reacción inflamatoria la paciente. ¿Listo? ¿Cuándo no debemos realizar un Papá Nicolau? Cuando la paciente está menstruando, ¿ya? Cuando tiene una infección muy severa, por ejemplo, si le ponemos el espéculo y vemos que hay mucho flujo, es abundante su flujo, ideal es primero hacerle un tratamiento y después recoger una buena muestra, ¿ya? Cuando la paciente está con se ha hecho duchas vaginales o está usando óvulos o cremas, tampoco debemos tomarle la muestra. Y cuando ha tenido actividad sexual las últimas 24, 48 horas, también es ideal no tomar la muestra porque el contenido se va a alterar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de que una muestra es buena, tenemos que ver que sea satisfactoria
satisfactoria para la evaluación, ¿ya? ¿Qué quiere decir satisfactoria para la evaluación? Que realmente la muestra que yo he tomado tenga células endocervicales, ¿ya? Si el patólogo me dice satisfactoria, quiere decir que he tomado una buena cantidad de células endocervicales donde podemos ver que no hayan, que si es que hay o no hay cambios en estas células. Pero si es insatisfactoria, el patólogo me va a decir, ¿no? Muestra insatisfactoria para evaluación. Puede ser porque no hemos tomado bien la muestra, puede ser porque la hemos contaminado, o puede ser que la hemos tomado en un momento no adecuado, o sea, cuando está menstruando, cuando ha tenido relaciones, ¿no? Lo que les he mencionado, ¿ya? Ahora, el Papa Nicolau nos va a reportar en clases, ¿ya? Hay una, bueno, en clase, PAP clase 1, PAP clase 2, hasta el 5, pero aquí no les he puesto el ASGUS o ASCUS, ¿listo? Que es un Papa Nicolau indeterminado. ¿Qué quiere decir? Si yo le tomo una muestra, le mando al patólogo y él me reporta ASGUS o ASCUS, entonces quiere decir que mi muestra no es legible, por lo tanto tengo que tomar una nueva muestra, ¿listo? ¿Por qué puede ocurrir? Por lo que les he mencionado, porque la paciente estaba menstruando, porque estaba con una infección muy severa, que no permite ver las células endocervicales, porque yo no he tomado buena muestra, porque no le he fijado bien, ¿ya? Entonces, si me reporta ASGUS, es un Papa Nicolau que no me sirve, por lo tanto tengo que repetir, ¿ya? El Papa Nicolau clase 1 o negativo quiere decir que es un Papa Nicolau completamente normal. No hay inflamación, no hay alteraciones de ningún tipo. ¿Listo? El PAP 2 también es negativo, sin embargo, o sea, negativo para lesiones precancerosas. Sin embargo, hay células con características de inflamación, de procesos inflamatorios o infecciosos, pero no hay sospecha de ninguna célula de malignidad, ¿ya? Entonces, el Papa Nicolau vamos a decir que es inflamatorio o infeccioso, pero negativo para lesiones preinvasoras. A partir del PAP3 nosotros ya tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el PAP3 ya hay duda o sospecha de que hay alguna lesión. El PAP3 se caracteriza porque ya van a haber lesiones displásicas, o sea, lesiones preinvasoras, NIC1, NIC2, NIC3. ¿Listo? El PAP4 es cuando ya hay un cáncer, pero solamente en la unión escamocolumnar, cáncer in situ. Y el PAP5 es cuando ya hay una atipia marcada y se puede considerar un cáncer invasor. ¿Listo? Porque es importante que ustedes sepan esta clasificación, porque cuando a mí me llega mi PAP, no me dice pues PAP1, negativo para tanto, no, solamente me dice impresión diagnóstica, PAP clase 1 o PAP clase 4, entonces yo tengo que saber interpretar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, doctores? ¿Ninguna? No, doctor. Ya, voy a continuar. Entonces, otro estudio importante es el estudio bacteriológico. Cuando nosotros atendemos a una paciente, vamos a ver que de 10 mujeres, generalmente 10 vienen con algún tipo de infección. Y a veces hacemos tratamiento y no nos va bien, a pesar que estamos cumpliendo la norma de tratamiento, no nos va bien. Entonces necesitamos apoyarnos en estudios de bacteriología. Para tomar un buen estudio bacteriológico, yo tengo que saber cómo lo voy a hacer, ¿listo? Generalmente el estudio bacteriológico de tracto genital va dirigido a todos los exudados de la vagina, ¿listo? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la paciente esté en una camilla cómoda en posición ginecológica, tener un espéculo estéril para no contaminar la muestra, hisopos estériles, ¿ya? Para tomar muestras para cultivo, y un medio de transporte, ¿ya? Generalmente nos dan medios de transporte semisólidos o nos dan un tubo con solución fisiológica para hacer un examen en fresco, ¿listo? Ideal es que tomemos ambos. ¿Cuáles son las condiciones? Todo lo que hemos mencionado para el Papa Nicolau, igualito, que la paciente no esté tomando, antibióticos vía oral, porque pueden alterar la flora microbiana, pero tampoco que esté usando vía vaginal ningún antibiótico, óvulos o cremas. ¿Listo?
que no esté utilizando ninguna solución antiséptica. Ustedes saben que en el medio tenemos jaboncitos, champús, espumas para hacernos aseos intravaginales, entonces no debe estar usando nada de eso. ¿Ya? Y obviamente no debe estar con su menstruación ni tener relaciones sexuales, ¿listo? La técnica es bien fácil, ¿ya? La pongo a la paciente en posición ginecológica, le pongo el espéculo sin lubricante, es bien importante, ¿ya? Generalmente yo lubrico el espéculo para revisar a la paciente, pero si voy a tomar alguna muestra para algo, no puedo lubricarlo, ¿ya? Y recojo la muestra bajo visión directa, ¿ya? ¿Por qué? Porque al poner el espéculo yo ya voy a visibilizar, o sea, voy a ver bien el flujo. Entonces, agarro el hisopo, lo empapo en el fondo de saco posterior y lo voy a enclavar en el medio de cultivo, que es generalmente semisólido sólido. Y repito el mismo procedimiento con otro hisopo para mandar un examen en fresco, en solución fisiológica. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de tomar una muestra adecuada para un cultivo. ¿Listo? El número de muestras va a depender de todo los exámenes que yo quiero hacer. Por ejemplo, si quiero hacer un cultivo de microorganismos comunes, entonces puedo tomar una muestra en un cultivo, en un agar sangre, en un agar chocolate. Ya, si quiero hacer un examen en fresco, voy a tomar un segundo cultivo para mandar en solución fisiológica. Si quiero hacer un cultivo específico, por ejemplo, para gonorrea, voy a tomar una tercera muestra para mandar en cultivo de Thayer-Martin. Entonces, mucho va a depender de qué estudio quiero hacer para ver cuántas muestras voy a tomar. ¿Listo? Entonces, también puedo tomar exudados de la uretra, ¿ya? Pero en este caso yo tengo que tener mucho cuidado porque tengo que introducir la uretra unos 2 centímetros hasta el fondo de la uretra, ¿ya? Uso hisopos ureterales finos, son bien delgaditos y obviamente son, son estériles. En la mayoría de los casos tienen un alambre flexible, por lo tanto no lastiman a la uretra, ¿listo? Y en la mayoría de los casos voy a usar un medio de transporte Stuart Martin o de Amis, ¿ya? Pero también puedo usar algún cultivo específico, por ejemplo, el Thayer-Martin, si es que quiero cultivo para gonorrea, ¿listo? El número de muestras también va a depender de qué estudio quiero realizar o para qué quiero realizar el estudio, ¿ya? Puedo tomar uno igual que en la mujer, uno en medio sólido, uno para examen en fresco y otro para algún cultivo específico si es que quiero hacerlo, ¿ya? Entonces, la técnica, primero se limpia la parte de afuera con una gasita estéril o limpia, la parte de afuera de la uretra para retirar los fluidos mucosos y se introduce el hisopo más o menos unos 2 centímetros dentro de la uretra y se toma la muestra haciendo una rotación de 360 grados, ¿listo? Generalmente usamos este cultivo para estudio de clamidia en el varón, ¿ya? Que es lo que más, en lo que más nos ayuda, ¿ya? Porque en la mayoría de los casos el hombre es un portador asintomático de las infecciones y por los síntomas que la paciente tiene, por ende nomás le tratamos al varón, ¿listo? Pero esa es la forma adecuada, ¿ya? ¿Alguna pregunta aquí del estudio bacteriológico? Ya, voy a continuar. Un tercer estudio bien importante en la parte ginecológica es el urocitograma. ¿Ya? ¿Qué es el urocitograma? Es un estudio que va a evaluar el efecto de las variaciones hormonales sobre las células que se van a descamar o exfoliar del epitelio pavimentoso de la uretra. Ya, o sea, no solamente las hormonas, los órganos genitales tienen reacción hormonal, también algunos epitelios, en este caso el epitelio de la uretra posterior y el epitelio del trígono vesical también van a sufrir variaciones hormonales, ¿ya? Para nosotros es bien importante, ¿ya? Una de sus principales aplicaciones es para demostrar el efecto estrogénico a algunas pacientes, especialmente a las niñas que tienen alguna alteración en el desarrollo de la pubertad, por ejemplo, las que tienen pubertad precoz o pubertad retrasada. Es bien importante este estudio, ¿ya? Es bien fácil de hacer porque es no invasiva, la podemos tomar nosotros, ¿ya? Se recolecta en un frasquito o una bolsa colectora de bebés porque necesitamos que esté estéril las muestras de la orina, ¿ya? Generalmente lo hacemos en la orina fresca que tiene que tener 3 horas de retención,
¿ya? La primera orina de la mañana, que es la más fidedigno, confiable. Esta orina que vamos a tomar lo llevamos y lo centrifugamos, ¿ya? Por lo menos 3 veces para detectar los cambios de las células ante las hormonas, ¿ya? Se fijan estas células con spray o con alcohol, igualito que en un Papá Nicolau, y se van a hacer las lecturas bajo microscopio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Las células superficiales, las células intermedias y las células parabasales, que generalmente vienen en porcentaje. ¿Ya? Mientras más células superficiales hayan, hay mayor estímulo estrogénico. Mientras menos células superficiales hayan, menor será el estímulo estrogénico. Entonces, en base a eso, nosotros vemos el aspecto de estas células, si es que hay trofismo, si es que esta mucosa tiene buen trofismo o es atrófica. Si es que se corta, por favor, al mismo ID se van a reconectar ya, chicos. Ya, si es que tiene hipotrofia o tiene hipertrofia, ya. Entonces, para eso nos sirve esta lectura de las células superficiales, intermedias y parabasales. También podemos ver, además, presencia de algunas infecciones. Por ejemplo, si es que en los leucocitos están aumentados, vamos a pensar que está cursando con una infección, ¿sí? Si es que tiene presencia de hematíes, puede ser porque hayamos lesionado nosotros o puede ser un signo de inflamación severa. ¿Ya? Y obviamente vamos a encontrar también los microorganismos que forman parte de la flora microbiana normal del paciente. ¿Listo? Ahora, los informes van a venir siempre con índices de maduración en base a las células parabasales, superficiales e intermedias. ¿Listo? Entonces nosotros decimos las células superficiales más las células intermedias, se considera una paciente que está en la pubertad. ¿Listo? Con un buen índice de maduración que tiene que estar superior a 30, ¿ya? ¿Alguna pregunta de este estudio? ¿Ninguno? Ya. Quiero que tengan en cuenta siempre que el urocitograma es para un estudio hormonal, especialmente en alteraciones de la pubertad, que puede ser alguna pregunta de examen si es que hay. ¿Listo? Hay otro estudio que también nosotros lo usamos harto, pero también lo usamos como método anticonceptivo, el método de la temperatura basal, ya que se toma con un termómetro de mercurio, ¿ya? Para nosotros es bien importante este método. Para algunas mujeres sirve como método anticonceptivo, ya que el momento de la ovulación la temperatura va a subir de 0,5 a 1 grado centígrado. Para nosotros es importante porque también nos sirve como método de estudio de las pacientes que cursan con infertilidad. Entonces podemos hacer un registro de su patrón de fertilidad a través de este método. Ya, algunas mujeres quieren quedar embarazadas también usando este método. Empiezan a medirse la temperatura todos los días y cuando tienen un ascenso, entonces tienen su actividad sexual sin método anticonceptivo para lograr un embarazo. ¿Ya? Entonces, ustedes saben, les vemos un cuadrito. Nuestro ciclo menstrual tiene 3 fases, la fase preovulatoria, la ovulación y la fase posovulatoria. En este método de estudio, nosotros sabemos que en la fase preovulatoria la temperatura va a estar por debajo de los 37 grados centígrados, 36.5 más o menos. El momento de la ovulación ya empieza a ascender. Ya, este pico es el que a nosotros nos interesa cuando estamos haciendo un estudio de la temperatura basal corporal. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde la paciente tiene sus días de fertilidad y son los que nosotros aprovechamos para hacer tratamientos de inducción de ovulación, ¿ya? Entonces, para eso nosotros usamos este estudio, ¿ya? Es poco usado, ¿por qué? Porque si nosotros como personal de salud tenemos dificultades para hacer una buena lectura del termómetro, nuestras pacientes que tienen en la mayoría bajo nivel de estudios no pueden leer bien adecuadamente el termómetro. Entonces, no lo usamos mucho, ¿sí? A no ser que sea una paciente que realmente tenga práctica en leer el termómetro, le podemos indicar ya sea como un método anticonceptivo o para detectar los días fértiles de su ciclo menstrual, ¿ya?
¿Dónde estamos? Entonces, tenemos nosotros unas tablitas que les damos a las pacientes para que registren todos los días su temperatura, que se tiene que tomar en las mismas condiciones, ya, por ejemplo, a la misma hora, ya, en las mismas condiciones. O sea, por ejemplo, dice que la temperatura puede variar si es que ha tenido una comida muy copiosa una noche antes o si es que ha realizado mucho esfuerzo físico. Entonces hay que indicarle a la paciente que su vida rutinaria tiene que continuar, pero no tiene que salir de su rutina si es que vamos a usar este método de estudio, ¿ya? Aquí. Ahí está. Entonces, ¿cómo se debe tomar la temperatura? Como les he explicado, lo ideal es que lo haga antes de levantarse, ¿ya? Sin comer, sin beber, sin tomar ninguna bebida, sin tener relaciones sexuales o fumar y sin ninguna actividad que vaya a alterar su temperatura basal. Se coloca el termómetro en cualquier lugar, se puede tomar rectal, oral, axilar, pero lo ideal es que sea rectal. También se puede tomar vaginal, pero la más confiable o fidedigna es la que se toma por vía rectal, ¿ya? Y se debe dejar, bien importante, el termómetro por 5 minutos, no menos, para que podamos detectar ese leve ascenso de la temperatura basal. ¿Listo? Lo registramos y el momento en que la temperatura sube es cuando nosotros tenemos que actuar como médicos para ayudarle a que la paciente pueda quedar embarazada, ¿ya? Aquí. Ahí hay otra tablita donde ustedes ven el ascenso. Ya esta tablita es más para uso de la paciente. Le enseñamos que tiene que poner puntitos todos los días, ¿ya? Y nosotros hacemos nuestra curva de ascenso para indicarle el momento de la ovulación exactamente, para que ella inicie su actividad sexual o nosotros iniciemos un tratamiento para lograr un embarazo, ¿ya? Entonces, a través de esto vamos a identificar los días que no son fértiles, ¿ya? Y también vamos a poder identificar a través de esto los días fértiles con mucha precisión, ¿listo? Sí, siempre y cuando la paciente pueda hacer un correcto uso del termómetro. ¿Alguna pregunta de la temperatura basal corporal? Doctora, disculpe, ¿y es 5 minutos en cualquier parte o cambia? No, en la rectal supuestamente es en menor tiempo, ¿no? 2 minutos, pero cuando hacemos estudios de fertilidad a las pacientes tenemos que darles indicaciones concretas, ¿no? Como les digo, las pacientes no están acostumbradas a un termómetro. Ustedes saben leer el termómetro adecuadamente. Yo creo que de ustedes que ahorita deben estar no sé cuántos en línea, de 46, yo creo que por lo menos unos 15 no saben, por lo menos, tal vez más. No, les digo también en base a cuando yo estaba, ¿no? En la universidad, yo he aprendido a leer bien el termómetro, no en la universidad, sino en el internado, porque me han obligado, porque tenía necesidad, ¿no? Antes nadie me ha capacitado para leer adecuadamente un termómetro. Nosotros, siendo personal de salud, no tenemos esa práctica. Imagínense una abogada o un arquitecto o mi casera de la esquina, ¿no? Entonces, le tengo que dar instrucciones precisas. Si yo le digo 2 minutos, no los va a tener 2 minutos en la cavidad. Entonces, tengo que indicarlo, vas a tener 5 minutos para que yo tenga una temperatura confiable, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos un poquito apresurados, ¿no? Nos ponemos y ya nos queremos sacar. Entonces, para eso se dice 5 minutos cuando estamos haciendo un estudio de fertilidad. Obviamente, cuando lo orientamos a la paciente para que lo use como un anticonceptivo, tenemos que indicarle que si no se toma adecuadamente puede fallar este método y va a tener que asumir las consecuencias. Pero para cuando hacemos un estudio de fertilidad es bien importante que sea una toma bien correcta. Entonces, por eso es que les decimos 5 minutos, ¿ya? O sea, solamente por precaución, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Ya. Voy a continuar. El último estudio que
del que les voy a hablar es el factor cervical. Para nosotros también es bien importante el factor cervical o el moco cervical, ya que también se puede usar como método anticonceptivo a través del estudio de supilancia. Ustedes saben, como hemos llevado siempre métodos anticonceptivos desde el colegio, ¿no ven? Ya se va a cortar, entonces cuando nos volvamos a conectar, empezamos este método para que no lo cortemos a medias, doctores. Mientras tanto, ¿alguna pregunta del tema? ¿Nada? Doctora. Sí. Doctora, una pregunta. ¿Otro método que sí puedes recomendar a una paciente que quiere lograr tener un embarazo? O sea, nosotros lo que hacemos cuando tenemos una paciente infértil, primero le hacemos sus estudios hormonales, ¿no? Si sus estudios hormonales están dentro de lo normal, sus ovarios están dentro de lo normal, el útero difícil enseñar a la paciente que evalúe su temperatura, pero hay algunos centros de fertilidad, por ejemplo, en BioBit, que yo conozco, he visto que les hacen la toma de temperatura, pero la paciente va y se hace tomar allá, ya, para ver si es que no hay ningún problema en su pico de estrógeno, progesterona, para ver cómo pueden solucionar ese problema. Ya, en el factor cervical, lo que hacen en centros de fertilidad es indicarle a la paciente que vaya los días que por calendario estamos calculando que va a ser su día ovulatorio, o sea, sus días fértiles, para que el médico haga el estudio del moco cervical. Ya, entonces otros estudios para ver por qué no se embaraza serían la histeroscopía, la histerosalpingografía y estudios hormonales. ¿Ya, doctor? ¿Alguna pregunta más? Ya. Les voy a hablar de la última parte, el factor cervical, ya que es el estudio del moco cervical. Ya tiene una importancia el factor cervical en las pacientes que cursan con esterilidad, pero es relativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se puede solucionar ya rápidamente. Puede ser un factor único cuando el moco cervical es muy espeso y el espermatozoide no logra penetrar el moco, puede causar infertilidad, ¿sí? Generalmente, lo más frecuente es que esto se deba a que hay alguna otra patología, ¿listo? Perdón, me pasó. El moco cervical se puede ver afectado por muchos problemas anatómicos cuando el útero está con alguna malformación, ¿ya? Endocrinológicos, por ejemplo, las pacientes hipertiroideas, las pacientes diabéticas siempre tienen problemas hormonales, tienen problemas ginecológicos consecutivos. Por ejemplo, las pacientes diabéticas tienden a tener mucha sequedad vaginal y problemas de disminución de la acidez, pH de la vagina. Entonces, pues esto puede alterar el moco cervical. Factores inmunológicos, los inmunodeprimidos, ¿sí? También las pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, por ejemplo, las pacientes lúpicas, las pacientes con artritis reumatoide. También se puede afectar por el uso de medicamentos en forma continua. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales, tienen la tendencia a usar óvulos antisépticos, por ejemplo, los de iodopovidona, ya para a manera de aseo. Entonces, eso también puede alterar su moco cervical, ¿ya? La incidencia del moco cervical varía entre entre el 5 al 10%, ¿ya? Su evaluación se va a iniciar siempre con el estudio del moco,
¿A través de qué? Del tacto vaginal, ¿ya? Y después de estudio del moco, también hay que hacer un estudio de los espermatozoides en forma indirecta. ¿Por qué? Porque si bien el moco puede estar bien y el espermatozoide es el que está mal, entonces siempre tienen que ir de la mano estos dos estudios cuando hablamos de un tratamiento o un estudio de fertilidad. ¿Listo? Tiene mayor cantidad de tejido. El cervix, cuando tiene una mayor cantidad de tejido fibroso en el cuellito, entonces vamos a ver que el moco cervical es abundante, ¿ya? Perdón, escaso. ¿Por qué? Porque como está fibrótico, las glándulas endocervicales no llegan a producir la cantidad de moco que estamos esperando, ¿ya? En el orificio cervical externo se encuentra la unión escamocolumnar y ahí se inicia el canal endocervical. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que hacer el estudio, ¿sí? Y ahí tenemos que ver que el cervix tenga las características de un cervix normal, no tenga tejido fibroso. Cuando hablamos de tejido fibroso, por ejemplo, las pacientes que han tenido desgarro, que han tenido parto, el cuellito siempre es más fibroso y tiende a ser un poquito menos lubricado, por lo tanto va a haber menos moco cervical. ¿Listo? El canal endocervical está constituido por una capa mucosa con muchos pliegues, ¿ya? Ustedes van a ver, a eso le decimos arbor vitae. Ahorita yo les voy a mostrar una fotito donde vemos que tiene como una palma, es el aspecto del endocervix, ¿listo? Un 95% de las células del endocervix son secretoras, ¿ya? Y son las que secretan el moco cervical, y el 5% restante de células solamente tienen cilios y nos ayudan para que los espermatozoides puedan ingresar a la cavidad abdominal, ¿ya? El epitelio es cilíndrico con múltiples invaginaciones, lo que le da el aspecto palmeado a el endocervix, ¿ya? Ustedes ven aquí un cuellito, ¿ya? El orificio cervical externo, y aquí está la unión escamocolumnar, que es lo que yo tengo que estudiar. En esta parte, los estrógenos cumplen una función y la progesterona también. ¿Ya? ¿Qué hacen los estrógenos? Aumentan el diámetro del orificio cervical externo, aumentan la actividad de ese 5% de células ciliadas, aumentan el número de criptas endocervicales donde se va a producir mayor cantidad de moco cervical. ¿Listo? En cambio, la progesterona también va a aumentar el diámetro del orificio cervical, también va a aumentar la actividad de los cilios, ¿ya? Pero aquí me he equivocado, disminuye el número de criptas endocervicales, por lo tanto va a haber menor cantidad de moco cervical, ¿ya? El moco sufre modificaciones de acuerdo a la época o ¿cómo les digo? Al momento de ese ciclo que esté cursando la paciente. O sea, por ejemplo, en la fase preovulatoria, el moco cervical va a ser distinto que en la fase posovulatoria. Sí, en la preovulatoria el moco es abundante y es fluido, ¿ya? Ahí nosotros vemos la filancia. ¿Sí? ¿Qué es la filancia? Es la capacidad de estiramiento del moco cervical. En cambio, en la fase lútea, el moco es escaso, espeso, ¿ya? Y no tiene filancia, por lo tanto, la fase lútea es la fase donde no va a haber riesgo de embarazo, ¿ya? Nosotros dividimos estas fases en tres: la preovulatoria, donde el moco es escaso, espeso, ¿ya? La fase ovulatoria, donde el moco adquiere una filancia importante que debe llegar hasta los 10 centímetros, y la fase posovulatoria, donde vuelve a ser escaso y espeso. ¿Listo? Entonces, como les dije, las variaciones de este moco siempre van a estar en función a estrógeno-progesterona. ¿Listo? Y van a variar en todo el ciclo menstrual. La progesterona va a producir un cambio brusco en el moco y generalmente ocurre inmediatamente después de la ovulación. Entonces, el estrógeno, que es la hormona mandatoria en la fase preovulatoria, es la que va a hacer que el moco sea escaso y espeso. Y la progesterona es la que le va a dar la filancia que nosotros estamos buscando en el moco cervical para tratamientos de fertilidad, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones? Tienen varias funciones. Cuando estamos embarazadas, protege al embarazo, ¿no ve? Cuando no hay embarazo, el transporte espermático. Es la primera barrera que el espermatozoide tiene que pasar. ¿Ya? Por lo tanto, este moco tiene que ser adecuado para que este espermatozoide encuentre buen paso para poder fertilizar a los óvulos, ¿ya?
Además de que por ahí va a pasar, también sirve de reservorio para los espermatozoides que pueden vivir hasta, ¿cuántos días? En algunos libros dice de 7 a 10 días, en la mayoría dice hasta 8 días, ¿listo? Es importante cuando se quiere definir el periodo de fertilidad de la pareja para que indicarle que tenga su actividad sexual y ahí hacemos el estudio del moco también, ¿sí? Solo en presencia de moco estrogénico los espermatozoides pueden sobrevivir, pero solamente en presencia de moco progestacional van a poder pasar los espermatozoides hacia cavidad uterina, ¿ya? En ausencia de este tipo de moco, los espermatozoides pueden sobrevivir máximo de 4 a 6 horas, por lo tanto no va a haber buena fertilidad, ¿ya? ¿Cuántos tipos de moco encontramos? Encontramos 4 tipos de moco estrogénico, el moco L, el moco PT, el moco P y el moco S. Estos son bien importantes en el estudio de fertilidad. El moco L es secretado a través de las criptas a lo largo de todo el canal cervical, ¿ya? Cuando se seca, forma cristales en ángulo recto. Eso es a lo que nosotros le conocemos hojas en forma de lecho. Aquí está la fotito, ¿listo? Y esta misma imagen también nos da el estudio del líquido amniótico, no se van a olvidar, ¿listo? Que eso es la cristalización, ¿ya? Este moco L va a sostener al moco P, ¿ya? Y va a formar un conglomerado que es el moco del moco S, ¿listo? Esto nos sirve para ¿qué? Para que los espermatozoides de baja calidad queden atrapados en este moco conglomerado, que son los que nos sirven, los que no tienen fuerza, los espermatozoides que no van a llegar a fertilizar al óvulo, ¿ya? Y generalmente son eliminados, ¿ya? Aquí ustedes les estoy mostrando la fotito que les he mostrado hace rato. El moco que PT es producido también por las criptas, pero por las criptas que están, si bien a lo largo del canal cervical, son las que están más profundamente y siempre van a actuar bajo influencia neurológica, ¿ya? O sea, bajo influencia neural, ya más que bajo influencia hormonal, bajo influencia neural. ¿Sí? Producen más que un moco que ayude a que los espermatozoides se desplacen, es más lubricativo que otra cosa, ¿ya? Entonces, no cumple mucho rol en el transporte, pero sí en la lubricación del canal endocervical. El moco P es el más importante, se producen las criptas más altas del cervix, ¿ya? Se cristalizan con características de estructuras hexagonales, ahorita les vamos a mostrar una fotito, en cristales de hasta 60 grados centígrados, eso es bien importante, ¿sí? Se distribuyen como telas de cebolla, justo abajo del istmo, y son los que nos van a ayudar a que nosotros identifiquemos el momento de la ovulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque poco antes de la ovulación es cuando alcanzan su máximo volumen, ¿ya? Tiene un efecto del licuefactor, ¿ya? O sea, va a licuar al moco L y va a permitir que haya más espacios o más conductos por donde pasen los espermatozoides que estaban almacenados en las criptas, ¿ya? Esta es la cristalización como si fuesen plumitas del moco tipo P, y ustedes han visto este otro que es del PT, ¿sí? La cristalización en hojas de leche que son distintos, ¿no ven? ¿Ya? Entonces es bien importante. El moco, el efector de este moco P va a disolver este moco L y S, y así es lo que nos va a ayudar a que haya mejor lubricación vulvar y obviamente mejor penetración de los espermatozoides. Ya, hay otro moco que es el moco S, que va a cristalizar así, mire, en líneas rectas. ¿Ya? Es secretado en las criptas también, pero que están en la parte superior del cervix, ¿sí? Van a cristalizar como agujas paralelas, como les he mostrado la minita anterior, la que continúa, ¿sí? Es bien importante porque también se produce unos días antes de la ovulación, ¿ya? ¿Y para qué sirve? Le provee alimentación a los espermatozoides que van a estar depositados en las criptas, ¿ya? Como lo está alimentando, también les va a ayudar a que tengan mejores condiciones para transportarse hacia la cavidad del útero. ¿Listo? Entonces ustedes ven, así cristaliza el moco tipo S. ¿Ya? Entonces, es bien importante ver estos tipos de mocos, especialmente el moco P, el moco S y el moco G, que son los que más nos ayudan en los tratamientos de fertilidad. ¿Ya? Forman parte del sistema inmune.
ya el moco G especialmente, y nos ayudan no solamente a que haya buena fertilidad, buen recorrido del espermatozoide, también nos protege de algunas infecciones, para que las infecciones que están en la vagina no asciendan y produzcan infecciones superiores. ¿Listo? Este es un moco tipo G, que es el que más nos protege, ¿ya? Es como la barrera de las bacterias. Y este es el que les decía que tiene un aspecto de árbol. ¿Listo? Miren, estas son las criptas donde se almacenan los espermatozoides y también los mocos, los tipos de mocos. ¿Listo? Aquí ustedes ven un cuadrito hormonal, sí, del endometrio, como en la fase preovulatoria hay una gran cantidad de estrógenos que van disminuyendo a partir de la ovulación y empieza a aumentar la progesterona. ¿Sí? En el moco, hablando del moco, en la fase preovulatoria el moco es así escaso, espeso, y en la fase ovulatoria y posovulatoria ya tiene una filancia adecuada, ¿ya? Aquí está más clarito, ¿listo? Aquí igual. Se pueden usar también como método anticonceptivo, pero la verdad es que lo usamos poco. ¿Por qué? Porque también la paciente no tiene las condiciones adecuadas como para hacer una lectura adecuada. Se supone que tiene que tener un guante estéril para hacerse un tacto todos los días, ya saber a cuánto es la filancia, tiene que hacerse en las mismas condiciones, con mucha antisepsia. Entonces eso es bien difícil en nuestro medio, pero sí los hacen en algunos centros hospitalarios donde hacen tratamientos de fertilidad, especialmente cuando van a hacer inseminación artificial, ¿ya? Entonces, esas diapositivas que les estoy pasando son un repaso de todo lo que hemos hablado, ¿listo? Aquí ustedes ven los cambios de posición del cervix en un ciclo menstrual. Ya como les había dicho, antes de la ovulación es más duro, tiene más tejido fibroso, por lo tanto, no hay muchas criptas y no hay mucho moco. Cerca a la ovulación, el tejido se reblandece, está más húmedo y se van formando las criptas donde se van a acumular los mocos, y también obviamente puede servir para que los espermatozoides queden ¿qué se dice? Como en espera, digamos, de poder ingresar, ¿ya? Y después de la ovulación, otra vez se van haciendo fibrosos, ¿listo? ¿Alguna pregunta del moco cervical? ¿Ninguna? ¿Doctores? Yo creo que ninguno, doctora. Ya. Para terminar, les voy a pasar un resumen de todo el tema. Y hemos quedado con las doctoras que les vamos a pasar un banco de preguntas. No sé si las doctoras les están pasando. Sí, doctora, están pasando. Ya, esas preguntas las tienen que resolver, porque se supone que cuando vuelvan de ahí van a salir las preguntas de sus exámenes, ¿ya? Si bien son diapositivas bien básicas, lo que hacemos, les estamos explicando lo mejor posible y les estamos mandando un resumen aparte de eso, ¿listo? Para que tengan un poquito más de base. Ya, estos temas de exámenes complementarios son bien sencillos, pero el que más importancia ustedes tienen que darles es el Papá Nicolau. El estudio de moco cervical, el urocitograma y el estudio de temperatura basal es más que todo teórico. En la práctica no se usa mucho, como les digo. Sí, en centros de fertilidad que están especializados en fertilidad, pero con solo algunas pacientes. La mayoría de las pacientes que tienen problemas de infertilidad solamente se basan en la histeroscopía, en la histerosalpingografía y en su estudio hormonal para poder llegar generalmente a una fertilización in vitro, ¿ya?
pero para su conocimiento, porque ustedes tienen que saber el moco cervical y la temperatura, para su conocimiento, porque estamos hablando de métodos anticonceptivos además, y algunas pacientes que no pueden usar ningún método, también podría servirles, pero es bien difícil enseñarles que lo hagan adecuadamente, ¿ya? Mi siguiente tema es flujos. No sé cuándo disponen de tiempo para que les dé. Si ustedes quieren puedo entrar sábado o domingo porque las tengo listas las diapositivas, pero mañana no porque tengo turno. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo y me comunican para que me ponga el día. Y quería preguntarles, ¿en qué han quedado del parcial? Aún no, doctora, no está viendo la reunión del HCC y no se ha quedado en nada, no está quedando, doctora, en nada. Porque dependiendo de eso vamos a seguir dándoles temas del segundo parcial. Yo Sí, pienso, no hay, doctores, doctora, una vez que haya un comunicado los vamos a comentar. pero ustedes han hablado o qué van a plantear. Bueno, algunos docentes dicen, no, vía virtual, porque vamos a volver a la universidad, digamos, hasta septiembre, por ahí. Entonces, no hay, no se puede, no hay una noticia, No hay nada digamos, bien dicho. confirmada para decidir sí, doctor. Ya, nosotros cuando nos hemos reunido, les hemos manifestado que hemos ya hecho hemos replanteado el programa, ¿no ve? Y hemos tomado los temas más importantes para darles como teóricas. Entonces voy a hablar con la doctora Chipani y la doctora Vargas para seguir dándoles los temas del segundo parcial y dependiendo qué decisión tomen, sus cuestionarios les van a ayudar harto, entonces resuélvanlos y vayan estudiándolos, va a ser como un banco de preguntas para ustedes, les conviene, ¿no ve? Entonces a manera de ayudarles también, ¿listo? Ya, doctor, está bien, gracias. Listo, entonces por favor me avisan si podríamos conectarnos sábado o domingo para que adelantemos teórica, ¿ya? Yo voy a estar al pendiente. Ya, doctora, vamos a ver respecto si es que hay horario, un sábado o el domingo. Ya, listo, gracias. Ya, yo voy a estar al pendiente. Muchas gracias, doctores.